Muy buenos días, bienvenidos a su escuela dominical virtual, desde aquí, desde nuestra casa, para ustedes, ahí en su familia que están viéndonos en vivo. Muchas bendiciones para ustedes, para sus vecinos, para todos los que están allí congregados en el nombre del Señor. Les felicito por su fidelidad. Ya falta poco, les venimos diciendo, ya falta poco, ya lo peor pasó, así que hoy es mañana de celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No se le olvide compartir, es la oportunidad que el Señor nos da. Yo creo que hemos predicado como antes nunca lo habíamos pensado. Pensamos que era como que, bueno, la iglesia va a estar ahí en casita y si no nos congregamos, ¿qué es lo que va a pasar? Dios es fiel y a través de las redes sociales nos ha dado la oportunidad. Todo el que tiene su teléfono, que lo puede usar, el internet, los que se pueden conectar, sé que Dios les ha dado la oportunidad de evangelizar a su familia, de orar por ellos y sobre todo en este fin de semana pues enviar esos mensajes de amor y de amistad, fortalecer esos lazos, esos vínculos de amor, de paz, un mensaje, sí, qué sé yo, un audio, tantas cosas que podemos hacer. De igual lo podemos seguir haciendo porque todo el tiempo tenemos que vivir en armonía, en amor, amándonos los unos a los otros. Entonces, también les tengo unos anuncios. Hoy si va a nuestra escuela dominical Kids, de nuestros niños, terminada la de los adultos, viene la de los niños, así que usted no puede desconectarse. Tiene que seguir allí en vivo, en sintonía, apoyando el ministerio Amigos de Jesús. Y felicitamos a nuestras coordinadoras, a los papitos. Hoy va a estar hermoso todo lo que han preparado nuestros maestros para que nuestros niños también sean pastoreados. Así que continuamos con la palabra, una palabra que tiene nuestro pastor Álvaro Padilla. La ha preparado ahí en oración y el pueblo está expectante, así que a continuación nuestro pastor Álvaro Padilla con nosotros. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder llegar a su hogar. Hoy compartir esta palabra con tu familia, llama a tus hijos, llama a tus amigos, comparte porque es la palabra de Dios. Es una semilla que si encuentra buena tierra va a producir el 100 por 1. De manera que en esta mañana damos gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu fidelidad, por estar allí atento. Yo sé que muchos están deseosos ya de ir al templo, al tabernáculo, y más que ustedes nosotros, o sea, queremos ya estar con ustedes, poderles abrazar, poder estar, pero ustedes saben que las circunstancias no nos dan esa oportunidad todavía, pero vamos avanzando, y yo creo que la pregunta de muchos es, ¿cuándo vamos a abrir? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos haciendo los protocolos porque son bien altos, son bien exigentes y todavía pues estamos en ese punto. Las iglesias, las congregaciones pequeñas pues han podido abrir porque son 30, 40, 50, pero nosotros los que hay iglesias que son grandes no han podido abrir ninguno, ni Villa Country, ni la hermana de allá de la Ciudadela. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer 20 cultos, imagínense usted cómo sería eso. Entonces, por favor,
tenemos que tener paciencia. Aquí cuando ya, ojalá que sea entre lo más pronto posible, vamos a darle la información de manera que no se desespere. Ya pasó lo más, como decía mi esposa, pasó lo más tremendo y ahora viene lo mejor para poder valorar, estar juntos, reunirnos, amarnos, cuidarnos y cada día compartir las bendiciones de Dios. En esta mañana preciosa quiero compartir con ustedes este tema, dice, actúe para lograrlo. El tema pasado, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El tema pasado fue, todo lo que Dios ha hecho es para ti. Todo lo que Dios ha creado es para ti. Entonces, ahora tenemos este mismo, vamos a seguir con este tema que dice, actúe para lograr eso que Dios ha preparado para usted. De manera que en Efesios capítulo 3, versículo 19 al 20 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Me llama la atención esta palabra. Primero, de conocer el amor de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo, no solamente verlo como el crucificado, como el que se sacrificó, como ese es importante de mirarlo de esa manera, pero también tenemos que mirarlo el amor de Cristo, porque Él se sacrificó por nosotros, porque nos ama. Y la palabra no es, Pablo dice que, o sea, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, o sea, porque no éramos amigos de Dios, éramos enemigos porque nos habíamos separado de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores mandó a su Hijo a que viniera a rescatarnos y a morir por nosotros. Entonces, ese amor tiene que estar en tu corazón esta mañana para que tú puedas mirar y entender el plan y el propósito de Dios. Pablo es muy rico en esto, dice, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toma ahí lápiz, apunta esos versículos porque son importantes, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese es el conocimiento más maravilloso. Cuando tú conoces a Cristo, nada te puede separar de Él. Nada te puede hacer daño, o sea, porque vas a vencer en medio de las circunstancias. Que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo tengo un tema que habla de la plenitud. O sea, nosotros tenemos el privilegio, que no tenemos una religión, nosotros tenemos a un Cristo vivo dentro de nosotros. Porque Él dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué interesante es que yo les decía un día, les enseñaba de que no busquemos a Cristo afuera. Cristo está dentro de nosotros. Cristo vive en nosotros ahora, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Y esa plenitud de Dios, o sea, Jesús la comparte con nosotros, porque Pablo dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, si la cabeza tiene la plenitud, el cuerpo también tiene esa plenitud. Nosotros estamos plenos en Dios, por eso es que no tenemos que andar buscando más nada. Tenemos que conocer lo que Cristo hizo, quién es Jesús para nosotros, quién es Él hoy, y ahí es la clave para tener una vida exitosa. Dice, y aquel que es poderoso, poderoso, ¿quién es poderoso? Jesús es todopoderoso. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese. Este es el nombre más poderoso. Por eso cuando tú actúas en ese nombre y tú haces lo correcto, no hay nada que no puedas lograr, no hay nada que no puedas alcanzar. Entonces dice, hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. O sea, qué importante este versículo 20. Más abundante de lo que pedimos. A veces le pedimos cosas al Señor pequeñas y Dios nos da cosas grandes porque Él sabe nuestra necesidad antes que le pidamos. Porque Él nos ama. Dice, abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde está actuando el poder ahora? No solamente está actuando en Cristo, está actuando en nosotros. Ustedes miran lo que pasó el día de Pentecostés.
cuando aquellos discípulos que antes de ese día eran como nosotros, medrosos, dudaban, se les aparecía el Señor y creía que veían fantasmas y hacían ciertas cosas. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, se convirtieron en hombres sobrenaturales, semejantes a Cristo, y hacían las mismas obras. Levantaban paralíticos, levantaban los muertos, las cárceles se abrían, ocurrían todo tipo de milagros. Porque Dios es un Dios de milagros y la iglesia está llamada hoy a vivir en los milagros. Este es un tiempo hermoso. Yo sé que algunos están, pero ¿cómo, pastor, va a ser? Claro que es un tiempo hermoso, porque cuando no hay, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cuándo fue que el Señor hizo milagros? Cuando la gente tenía hambre. Dice que habían 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, 5,000 hombres, y eran como 25,000, quizás, o 30. Y les dijo a los discípulos, dales de comer, y ellos dijeron, se metieron las manos en los bolsillos, 200 denarios, o sea, como 200 pesos hoy por lo menos, o 200,000 pesos, ¿para qué alcanza para alimentar a 25,000 personas? Pero Jesús dijo, ¿qué tienen ahí? Y había un niño que tenía 3 panes y 2 peces. Y con eso alimentó la multitud. ¿Por qué? Porque hizo un milagro. De pronto tú estás pasando una crisis hoy económica, estás pasando un problema con el COVID y toda esa cuestión, pero este es el tiempo de los milagros. Cuando yo no tenía nada, yo vi los milagros más grandes. Yo vi la mano de Dios actuar poderosamente. Por eso te lo digo con certeza, con seguridad, con confianza, con testimonio propio. Cuando no había un día, no iba a amanecer nada, tenía un hijo enfermo, estábamos pasando ni siquiera para tomar el bus, el pasaje para ir a llevarlo, porque no lo podía llevar en bus, ni siquiera el taxi. Y yo recuerdo que oré esa mañana, a las 3 de la mañana me levanté a orar, y a las 6 de la mañana alguien fue tocando la puerta de la casa donde vivíamos, ahí al lado del templo. Y hubo un milagro porque alguien me mandó dinero, yo no había hablado con él, no le había dicho a nadie, porque yo soy muy reservado en esa parte, y me mandaron una cantidad de dinero. A las 6 de la mañana yo abro la puerta y ahí estaba el muchacho diciendo, mi papá le manda esto, y si necesita más, él dice que le va a dar más. Yo dije, suficiente. Entonces miramos lo que Dios puede hacer hoy. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios a quien tú tienes. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy para compartir? Actúe. ¿Qué tenía que hacer yo? Actuar. ¿No? De pronto nosotros actuamos buscando a las otras personas o prestando dinero o haciendo algunas cosas y nos metemos en otro problema, porque entonces viene la deuda y no podemos pagar, y entonces nos vienen a cobrar y forman el escándalo en la casa. Porque no tenemos esa confianza de que esa abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros actúa un poder, solamente tenemos que descubrir ese poder. Es como la potencia de la luz. Si usted tiene unos cables pero no tiene el abanico, no tiene el aire acondicionado, usted no puede recibir el beneficio. Usted tiene que actuar y comprar el aire y enchuflarlo en la planta principal, y después vienen todas las bendiciones, que usted se siente relajado, duerme tranquilo. Así es cuando conocemos al Señor y cuando vivimos esa palabra. Dice, la acción es prueba de que usted cree. Dice, la acción es la prueba de que usted cree una comisión. Lo que dice es lo que trae emoción a la vida. Lo saca de las gradas de los espectadores y da vigor y energía y vitalidad. En la acción es el camino existente de la realización. Es la clave del éxito, la entrada en la excelencia. Qué bueno esta palabra, ¿verdad? La acción es la prueba de que yo le creo a Dios. Porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Si yo digo que Dios, que Jesús es el que suple todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, entonces yo en el momento difícil no tengo que buscar al vecino, tengo que de pronto buscar al familiar. Dios va a mover, a mí me ha pasado. Y por eso se lo digo por experiencia. Yo he sido movido a llevarle dinero a alguien. El Señor me ha dicho, mira, esa persona está necesitada, y yo he ido allá y aquí está lo que Dios me... ¿Por qué? Porque Él oró y dijo, Señor, toca a alguien.
No sabía que era a mí que me iba a tocar. Y yo también he orado lo contrario y Dios ha tocado a otras personas también. Y no les dije nada a esa persona, sino que oré. Dios, tú vas a tocar a alguien. Eso es lo maravilloso de Dios. O sea, dice que esto es lo que emociona, lo que dice, lo que trae emoción. O sea, cuando yo puedo hablar y creer la palabra, porque la palabra es verdad. La palabra es la palabra de Dios. Y Isaías dice que esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiera y será prosperado en la cual la envía. ¿Sabe cuál es el problema? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos entrar en la palabra. Yo creo que hoy Dios te va a hablar, Dios me está hablando a mí, de que necesitamos entrar todos aquellos que accionan. El camino de la realización es la clave del éxito. O sea, dice, en la acción es el camino existente de la realización, es la clave del éxito y la entrada a la excelencia. Dios te hizo para que fueras exitoso. Yo digo, cuando yo no tenía a Cristo, no tenía fe, no tenía esperanza, era un joven que estaba para morir en ese momento, para pegarme un tiro, para hacer algo, porque no había ni esperanza, porque yo no tenía un padre, no tenía una madre. Solo mis abuelos me ayudaban y ellos eran pobres y también pasaban necesidades. Entonces la vida para mí estaba, pero cuando encontré esta verdad de Jesucristo, cuando recibí a Jesús, por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas aquellas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo quiero decirte, tú eres un hombre nuevo. Un hombre para vivir en la excelencia, una mujer nueva, que tú tienes que entender esa palabra, porque nosotros a veces nos convertimos en religiosos simplemente. Pasamos de la religión católica a la protestante, pasamos de un credo a otro credo, pero no estamos convencidos de que esta palabra es verdad. Y esta palabra funciona cuando tú la pones en práctica. Cuando tú le crees a Dios y tú dices, esta palabra es mía, esta promesa es mía, yo vivo de acuerdo a la palabra y si Dios lo dijo, Él lo hará, y si yo lo creo, hecho está. Ese es nuestro lema. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Él dice en la palabra que te llamó para que seas un hombre exitoso, tú tienes que buscar, tienes que avanzar. No tienes que quedarte allí. Lo más terrible que le puede pasar a uno es cuando entra la depresión, cuando entra el estrés, cuando entra el desánimo, el desaliento y dice, no, es que yo no puedo, es que todos triunfan. Yo tengo muchos testimonios, pero vamos adelante. La acción nos libera de hacernos teóricos y nos impulsa a involucrarnos en una vida de servicio. Cuando tú crees la palabra de Dios, tú no vas a estar tranquilo. Este tiempo tú lo vas a aprovechar para llamar a otro, no vas a estar ahí pasando el tiempo, bueno, aquí que se pasan los días, sino tú vas a estar pendiente de ayudar a otras personas, de llamar a un hermano, de orar por él, de tu familia, de hablarles del Señor, aprovechar el momento. O sea, cuando nosotros accionamos, dice en Juan capítulo 12, versículo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender cuando nosotros entendemos el plan y lo maravilloso que ha sido Dios, no podemos estar tranquilos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Por eso Pablo decía, yo soy un deudor. ¿Qué debía Pablo a la humanidad? Que él había encontrado la verdad. Él era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que ayudaba a matar a los cristianos que predicaban el evangelio por defender su religión. Pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco. Y allí ese hombre empezó, hasta el nombre, Pablo se le quitó y se le puso Saulo. Hasta su nombre fue cambiado y empezó a sufrir por causa del evangelio. Y a predicar este evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Por eso Él nos exhorta a nosotros, nos dice, predicamos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es para servir a Dios con nuestros dones, con nuestras capacidades. Las cosas de Dios hay que anhelarlas y proclamarlas con entusiasmo. Diga, con entusiasmo. Porque a veces predicamos un Cristo, bueno, si tú quieres aceptar a Cristo, si tú no, sí, yo también estoy pasando llevado, pero aquí estoy. No, tú tienes que hablar la palabra, tienes que hablar en fe, en la promesa
mira, Dios te puede levantar, Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios ha hecho milagros en mi vida. Entonces, y ponerle entusiasmo, porque el entusiasmo es una palabra interesante. O sea, para uno poder hacer una empresa tiene que estar entusiasmado. Para todos estos que hicieron inventos, que crearon la bombilla, hicieron una bombilla, pasaron años y meses, pero entusiasmado. A veces la mujer le decía, no hombre, tú te vas a volver loco, eso nunca va a tener resultados. Pero él decía, yo estoy creyendo, yo estoy entusiasmado de que algo grande va a pasar. Y eso es lo correcto y por eso lograron grandes cosas en la vida. Entonces, si tú quieres lograr grandes cosas en la vida, tú tienes que entusiasmarte. Y hay que anhelar y proclamar con entusiasmo. Ayer hablaba con un hermano que está haciendo unos transformadores de energía, o sea, para no usar la energía de la electrificadora, sino cuando se va la luz puede durar 24 horas, etc. Y él está entusiasmado y dice, yo he guardado todos los planos, tengo todo, estoy esperando que termine esto para poder salir adelante, pero ya yo tengo mi empresa. Entonces está entusiasmado. De pronto la esposa le dice, no hombre, eso no da resultado, pero él tiene una motivación y es lo importante. Que no te dejes quitar los sueños, que no te dejes robar la bendición del entusiasmo. Alguien habló del entusiasmo hablando de Gedeón, dice, la palabra entusiasmo viene del griego en y teos. Esta palabra la podemos dividir en dos palabras, dice dentro y teos Dios. Dios está dentro de ti. Y si Dios está dentro de ti, tú puedes hacer grandes cosas. Puedes lograr cosas que otros no han podido lograr. Pasó en la vida de Gedeón. Gedeón estaba trillando el grano porque el pueblo de Israel estaba cautivo y esta gente aún le cogían, cuando la cosecha estaba, se metían y le robaban la cosecha. O sea que había hambre. Y había necesidad. De pronto nosotros no hemos pasado por todas esas situaciones. Pero este pueblo, porque era desobediente a la palabra de Dios, tuvo que enfrentar esa situación. Pero Dios llama a Gedeón, un joven que era el menor de su casa, los más pobres de las familias más pobres. Entonces cuando el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, dijo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Qué es lo que nuestros padres nos han dicho? Que Dios abrió el mar, que hizo esto. ¿Y dónde está Dios ahora? Porque cuando nos apartamos de Dios, nosotros somos los que dejamos a Dios. Dios siempre está con nosotros y está mirando, pero nosotros mismos nos apartamos. Ellos se apartaron de Dios y empezaron a adorar ídolos y a hacer cosas. Y le vinieron esas consecuencias. Pero Dios le dijo a este hombre, yo voy a estar contigo. Tú vas a dar la victoria a este pueblo. Tú vas a conquistar. Tú vas a lograr lo que esta gente no ha podido lograr. Y Dios lo levanta en medio de esa situación. Y entonces esa palabra, la que dice, yo estaré contigo, es que yo voy a estar dentro de ti. Y fíjese que Gedeón pudo vencer un ejército de 5 o 4 naciones con 300 hombres. Porque no era Gedeón, era el que estaba en Gedeón. Yo quiero llevarte esta mañana a este punto. Descubre el Cristo que tú tienes dentro. No lo busques afuera, porque la gente, tú le hablas a una persona, yo le hablaba a un amigo y decía de Cristo, decía, Álvaro, si yo lo tengo aquí, me sacaba el Cristo crucificado, una cadena con el Cristo de plata. No, ese no es el Cristo. Ya él pasó eso. El Cristo que yo tengo vive en mí, porque yo soy el templo del Dios viviente. Entonces, entusiasmo, tienes que entusiasmarte. No dejes que el COVID, las circunstancias te roben el entusiasmo, porque si perdemos el entusiasmo, se pierde todo. Jesucristo es la fuente de la vida, la acción. O sea, Jesucristo es la fuente viva de la acción. Si tú quieres, o sea, tienes que accionar. Y es lo que dice la palabra. Yo encuentro en el libro de Josué capítulo 1, versículo 3 en adelante hasta el 8. Y bueno, ahí sigue. Dice, ¿qué le dijo Dios a Josué? Le dijo una verdad. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo, ¿cuántas veces le dijo eso? Casi todos esos versículos hablan de eso. El 5 le dice, yo estaré contigo. Tú vas a repartir a este pueblo la tierra porque yo voy a estar contigo. No era fácil eso, conquistar ahora, porque el Señor no cogió y mató a toda esa gente y les entregó la tierra, porque Él quería
que ellos aportaran, que ellos estuvieran allí, porque Dios va a usarte a ti. O sea, no es sentarte a orar, y por eso muchas oraciones no tienen respuesta y decimos, es que Dios no me oye. Porque no oramos, pero no actuamos. Y la Biblia dice, Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Tú tienes que levantarte más temprano. Sí, yo digo, cuando me encontré una vez un hermano a las 10 de la mañana en una hamaca, cuando yo caminaba por ahí por las calles, meciéndose y diciendo, ay, ¿qué pasó, chicos? Pues no fuiste a trabajar hoy. No, porque me gané para 2 días, estoy esperando que se me acabe lo que tengo para ir. O sea, falta de qué, de entusiasmo, falta de hacer las cosas correctamente. Entonces, eso trae pobreza, eso trae miseria, pero si tú el día que no tienes nada es el día que tienes que levantarte más temprano. Yo digo, porque tienes que orar, buscar la presencia de Dios para que Dios te guíe, y entonces viene el milagro. Eso ha pasado en mi vida, cuando un día me dijeron, no, la empresa va a cerrar, se va para Medellín. Y entonces las compañeras de trabajo y los compañeros, oye, pero vamos a quedar sin empleo, imagínate, yo que debo a Julano, yo que le debo. Yo le dije, bueno, ustedes saben que yo tengo a Cristo, yo voy a orar a Dios. Y oré, y el Señor me dio un empleo que me ganaba el triple de lo que yo me ganaba en esa empresa. Y yo dije, esto está bueno, o sea, porque es que Dios es el que produce el querer como el hacer, es el dueño del universo, de las empresas. Yo conseguí ese empleo a las 5 de la mañana en el Paseo Bolívar. Me encontré un amigo y ese amigo me llevó a la empresa a esa hora. Entonces, quiere decir que Dios es el Dios de los milagros hoy. Y nosotros tenemos un versículo que nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, lo que hemos cambiado somos nosotros, los que cambiamos la doctrina somos nosotros, los que no tenemos fe somos nosotros, pero Él sigue siendo el mismo. Y ahora más, porque Pablo dice que está a la diestra de Dios, el Padre, para interceder por nosotros. Qué bueno, por eso una de las cosas es accionar. Y en el capítulo 24, por lo menos 7, 24 y 25 de Mateo dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace. Ese verbo, hacer, es un verbo de acción. Por eso dice, la palabra nos dice a nosotros también en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 33, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Alguien decía que esta palabra en griego es una palabra que se dice seteo, quiere decir búscalo y búscalo hasta encontrarlo. Yo les pongo un ejemplo. Un hermano le dijeron que era una locura, que en la sala de su casa había un entierro de oro. Y él creyó eso porque estaba necesitado. Y hermano, si no lo aconsejamos, tumba la casa. Porque esos días y noche cobaba para sacar. Y no había nada, sino que le dijeron eso. Pero este tesoro sí es verdad. O sea, es así, con intensidad, con emoción, con entusiasmo. Haz las cosas de Dios con entusiasmo. O sea, cuando busques a Dios, búscalo con entusiasmo, búscalo con determinación. Entonces dice, el que oye esta palabra y la hace. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte. O sea, el versículo 7 dice, esfuérzate, no para pelear. O sea, yo antes pensaba era para pelear, para sacar la espada. No. Esfuérzate para obedecerme, porque te irá bien en todas las cosas que emprendan. Y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Yo antes le preguntaba a los hermanos, ¿quién va a hacer prosperar el camino? Y todos gritaban, Dios. No es Dios, ahí dice que eres tú. Cuando tú obedeces la palabra, vives la palabra, las bendiciones te alcanzan en tu casa, te alcanzan en el trabajo, te alcanzan cuando vas en el bus, te alcanzan caminando, porque la bendición de Dios está en ti. O sea, tú tienes la bendición de Dios. Estas palabras las hace, por eso dice, le compararé al hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? En una roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús, es la palabra viviente, es el verbo que se hizo carne. Por eso ahí interesante, el que oye esta palabra, el que oye la palabra de Dios, o sea, escucha la palabra
y la hace, le compararé al hombre que edifica la casa sobre la roca. ¿Qué es lo que le dijo Pedro cuando el Señor le dijo, cuando él tuvo la revelación y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? La Iglesia Católica dice que es sobre el Papa, no es sobre el Papa, es sobre Jesucristo. Es ahí la clave, o sea, si la iglesia, tú eres la iglesia del Señor. Si tú estás fundado sobre esa palabra y te mantienes firme en esa palabra, pueden venir las tempestades más grandes, COVID, todo lo que quieras, y tú vas a sobrepasar y vas a estar en victoria. He escuchado tremendos testimonios de hermanos que empezaron, por lo menos no tenían dinero, los empezamos a ayudar los primeros meses, a llevarles la compra y eso, pero después ellos empezaron a vender cosas, a reinventar, a hacer y empezar a trabajar. Y hoy tienen empresas de eso, porque no se quedaron, no se dejaron el desánimo diciendo, no, nosotros no podemos. Ellos sabían que tenían a Cristo en su corazón. Entonces dice, le sucedió a ambos, al que fundó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, pero ¿qué fue lo que pasó? No se cayó. Eso pasa con esta situación que estamos viviendo. El que está fundamentado en la roca y está buscando a Dios y acciona, Dios abre puertas. Y he visto también gente que ha encontrado empleo en estos momentos, que parece difícil, pero Dios ha abierto puertas. Entonces, ahí está la clave. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron, dieron con ímpetu contra la casa. Pero no se cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la palabra de Dios. Esa es la clave. Si tu vida está fundamentada, tu hogar, sobre nada, ni las fuerzas del infierno, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados podrán destruir tu futuro. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Tu éxito está en Dios, no en las circunstancias, no en las personas. Evidentemente el hombre que edificó su casa en la roca está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice que aunque venga la tempestad que quiera venir, su casa no se caerá. Si usted oye pero no actúa en respuesta a lo que oye, toda la estructura que construya se caerá. O sea, y es donde tenemos que trabajar, porque esto tiene que ver con la palabra, la meditación de la palabra, la vivencia de la palabra. Es que los milagros ocurren porque a veces yo creo y a veces yo estoy hablando de esto y voy a hablar de esto más. O sea, a veces oramos bastante, pero es que no oramos correctamente. La Biblia dice que oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. A mí me pasó un caso con un joven, vino todo hinchón, llorando, pastor, a mí Dios no me oye. Y yo dije, ¿verdad? Que como que pasó la noche orando, está hinchón, está llorando, los ojos los tiene inflamados. Entonces me quedé con eso, oré por él, le dije, bueno, Dios te va a contestar y tal. Yo me quedé. El Señor me da una palabra, porque yo quedé inquieto en Proverbios. Dice, el que aparta su oído para no oír, para no obedecer la palabra de Dios, su oración es abominable. Imagínate, me dio tanto tremendo. O sea, cuando tú no escuchas a Dios, cuando tú haces lo que te da la gana, tu oración no es escuchada por Dios. No, tú tienes que vivir en la palabra, porque Jesús tenía respuesta y él decía, yo sé que siempre me oye, porque Jesús no solo tenía a Jesús para pedirle, él tenía una comunión con el Padre, que es lo que nos hace falta. Nosotros le pedimos a Dios ropa, le pedimos zapatos, casa, carro, beca, pero no tenemos comunión con él. Pedimos los milagros, pero no queremos tener comunión con el que nos hace los milagros. Entonces queremos tener un Dios de la oferta nada más. Dame, dame, dame. No, Dios quiere que tú le des el corazón. Dios quiere, por eso es que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, la vida en Dios. O sea, es un verbo de acción, es búscalo, búscalo hasta encontrarlo. Cuando tú encuentras esa comunión con Dios, tú oras y las cosas suceden. Y los milagros suceden. Y lo que no tiene, vendrá, porque Dios te da lo que tú necesitas. Qué bueno. Santiago capítulo 1 versículo 20 dice, pero sed hacedores de la palabra. Y esta es la clave en esta mañana. Vamos a vivir la palabra. Vamos a decirle a nuestros hijos que están ahí, vamos a vivir la palabra porque ustedes van a estudiar en la universidad. Ustedes van a salir adelante. Yo conozco una familia que era muy pobre.
Vivían en un arroyo. Cuando uno iba a la casa de ellos, las paredes húmedas y todo eso, y había hambre, había necesidad. Y se le ayudaba a veces para los pasajes, pero esos muchachos dijeron, nosotros vamos a sacar adelante a esta familia. Y empezaron a orar y a actuar. Uno le dijo a su mamá, no tenemos, pero yo voy a estudiar medicina. Yo voy a salir adelante y lo voy a sacar a usted adelante. Era imposible porque no había ni siquiera para comer, no había ni para los pasajes. Pero él en su mente, en su corazón, tenía un entusiasmo, dijo, yo tengo que ser alguien en la vida. Y él vivía en los barrios del suroccidente, trato 110. Pero ¿qué? Eso es lo tremendo cuando tú le crees a Dios. Y él dijo, yo voy a estudiar. Y hoy es un especialista, hoy es un hombre tremendamente y ha sacado su familia adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Él no se quedó pensando, no, ¿y por qué los ricos? ¿Por qué esta gente tiene carros? Hoy tiene 2, 3 carros. Y está bendecido por todos lados. ¿Por qué? Porque él le puso acción a la fe. Dijo, yo creo, mamá, que Dios me va a dar esa bendición. Y no es solamente eso, le dio para especializarse. Entonces usted oye, pero no actúa en respuesta a lo que oye, toda su estructura, todo se viene abajo y dice, no, es que yo soy de mala, no, de mala cabeza. Entonces, Santiago, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, que somos oímos, pero no aplicamos. Y es lo que necesitamos. Lo mismo pasa con el estudio. Si usted es una persona que está estudiando una carrera, se llena de conocimiento, pero no aplica ese conocimiento, ¿de qué le sirve? De nada. Tener conocimiento no es suficiente para poder transformar ese conocimiento en fuerza. Usted debe actuar y caminar. 2 cosas claras. Si usted quiere, usted tiene un conocimiento ahora de la palabra de Dios, usted puede lograr, yo le voy a decir proféticamente, usted puede lograr grandes cosas. Usted puede tener un negocio, usted puede tener una empresa. Usted puede ser un hombre exitoso en la vida porque para eso te llamó Dios. Porque tú estabas derrotado. Y para eso fue que Él murió en la cruz. Dice que siendo rico, se hizo pobre para que tú con su pobreza fuéramos enriquecidos. Eso es lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo voy a creer porque no es mi palabra. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. El Espíritu que inspiró esa palabra. Entonces, transformar ese conocimiento en fuerza, usted debe actuar y caminar apoyado en lo que conoce, poniendo en práctica, poniéndolo a prueba. Eso es correcto. O sea, Jesús mostró, no solamente vino a decirnos yo soy el sanador, sino que sanaba a los enfermos. Hay un pasaje en el capítulo 9 de Juan donde dice que el ciego, el Señor le dijo a los fariseos porque lo acusaban y le era contienda, le querían hacer la vida imposible y le hicieron la vida imposible, pero él sanó a un ciego y entonces le decían, pero es que ese es pecador. ¿Y cómo ese hombre va a hacer eso? Él dijo, yo no sé si es pecador o no, lo que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Ese es mi testimonio. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a cambiar la historia de nuestra vida. O sea, de pronto alguien dijo que Jesús dijo que los verdaderos ciegos son los que tienen ojos y no pueden ver la gloria de Dios, no pueden hacer lo que Dios les manda hacer. Entonces hay mucha gente que tiene ojos, pero no visiona, no tiene éxito, no tiene la capacidad de mirar más allá. Entonces, poniéndolo en práctica, tú tienes que poner en práctica la palabra, porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no practicamos ese conocimiento. Santiago 2:20 dice, versión Biblia de las Américas, pero estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obra es estéril, está muerta. Si tú dices, yo tengo fe, pero tú no se ve tu fe. Si por lo menos hay mucha gente que dice, yo soy un predicador del evangelio, pero ¿qué tienes? ¿Qué has hecho en la vida? Si no has hecho nada, mi hermano, si Dios no te ha usado a ti, para hacer algo, entonces no tienes nada que decir, porque la fe sin obra está muerta, pero Dios quiere que te levantes esta mañana y diga, yo voy a actuar, mis hijos van a salir adelante, mi familia va a salir adelante. Yo, aunque vivo en este barrio, aunque estoy en el suroccidente, yo sé que el reino de Dios está en mi corazón. Y si yo busco ese reino, va a suceder lo que ha sucedido con varias familias. Cuando uno ve y dice,
de esta muchacha que está en el barrio La Paz, estudió ontología y ya está trabajando. Y uno dice, con mucho esfuerzo, pero ella puso en práctica la palabra. Voy a estudiar. Y le digo a los padres, voy a estudiar. No tenemos, pero Dios va a hacer milagro. Y ahí es donde está la clave. Cuando tú te atreves a dar un paso de fe, esa es la fe, a creerle a Dios y Dios te respalda, entonces tú dices, verdaderamente Dios está conmigo. Y se lo puedes decir a otro como testimonio. Otra versión dice, la fe sin las acciones que le corresponde es un objeto sin vida. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Yo creo que este momento Dios nos está llamando a salir, a accionar, porque todas las cosas buenas son para usted. Dios lo ha dicho en la palabra. ¿Para quién hizo el hombre? ¿Para qué hizo Dios el paraíso? Hizo todas las cosas buenas para nosotros. Pero estábamos perdidos, estábamos sin Dios. Entonces aquí hay un versículo en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos separados de Dios. Aunque vamos a la iglesia, aunque oramos, no hay esa comunión íntima con Dios. No tenemos la revelación de la palabra. Porque la palabra, tenemos el logo, pero no tenemos el rema de la palabra. Entonces tú tienes que orar por ese rema para que se te abran los ojos espiritualmente. Mira lo que dice Jesús, yo soy la vid, yo soy el tronco principal y si tú eres la rama y te conectas a mí, esa misma potencia que hay en mí se transmite a ti, que fue lo que los discípulos aprendieron cuando el día de Pentecostés, o sea, conectados con Dios, el poder de Dios fluía en todo su ser y resucitaban los muertos. Eso es lo que Dios quiere realmente hoy. Es lo que Dios quiere mostrar a través de la iglesia, porque la iglesia no está de vacaciones, la iglesia no está escondida, como dicen algunos, no, que el gobierno, no, nadie puede detener la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, hacedores, solo hacedores produce el fruto de lo mejor de Dios en la vida. Cuando hacemos la palabra de Dios, mira, Dios dice, te bendeciré en el campo, te bendeciré en la ciudad, te bendeciré en la arteza de amasar, serás bendito en todas las cosas, te pondré por cabeza y no por cola. Entonces, la palabra es clave. Cuando Juan enseñó acerca del amor, lo hizo aplicando este principio vital de la acción, dice Juan. Primera de Juan 3:8, hijos míos, no améis de palabras, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de verdad. Amar a Dios de verdad, verdad. Amar lo que hago, amar el Evangelio de Cristo, abrazar esa palabra, esta palabra es viva, esta palabra voy a vivir, y amar a los demás, y poder ver las cosas que Dios va a hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce ese querer en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Yo tengo un versículo que es interesante en la oración. Estaba pasando un momento difícil, económico y espiritual, una sequedad, y de pronto yo empecé a leer la palabra y a buscar la palabra y encontré en Juan 15:7. Dice esa palabra, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis, será hecho. Yo dije, aquí está todo. Si yo permanezco en Dios y la palabra permanece en mi corazón, yo abro mi boca a Dios y Dios dice, no es una cosa, dice, esa palabra dice, si guardas esa palabra y crees esa palabra en tu corazón y la vives, pedid todo lo que querráis. Yo te digo que ese día yo brinqué, salté, dije, no, esto es mío. Yo voy a pedirle al Señor, yo voy a vivir para Dios. Pablo dice una gran verdad. Dios está en tu interior. En acción, o sea, Dios quiere. Tenemos a Cristo atado. Él quiere sanar a los enfermos a través de ti. Él quiere hacer milagros a través de ti, pero tú estás mirándote a ti mismo, como Gedeón. Si yo soy el más pequeño, si yo soy el más pobre, si yo soy la persona más humilde, que no puedo hacer nada. Entonces, pero mire lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Qué tremenda. A mí me impresiona esa palabra de Pablo. Ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. Y el Cristo en ti es poderoso.
Y ahí es donde ocurren los milagros. Un día yo le dije a un hermano que estaba pasando un problema difícil, complicado, su familia y todo eso, porque él vino a mí, lo estaba buscando la policía porque había hecho algo tremendo. Él no era cristiano y se convirtió en esos días, pero estaba pasando un momento bien caótico y difícil. Entonces yo le dije, salió una palabra en el momento y le dije, ¿tú crees que Dios te puede hacer un hombre invisible? Y él dijo, sí. Yo digo, bueno, estás listo. De aquí a partir de ese momento eres invisible. Nunca más lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Empezó a trabajar en una empresa y ya está jubilado. O sea, un hombre que tenía una hoja de vida terrible, que lo andaba buscando la policía, pero Dios lo hizo invisible y cambió la historia de su vida. Dios puede cambiar la historia de tu vida esta mañana, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Qué palabra tremenda. Dios quiere cambiar, por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Y es que a veces, ¿por qué tenemos que pasar? Porque a veces Dios nos permite pasar por la prueba. No queremos pasar por la prueba, pero es que la única forma de ver a Dios, alguien dijo una verdad, la única forma de tú ver a Dios, el que ve a Dios se muere. Y no físicamente. O sea, cuando tú ves a Dios, tú mueres en tu carne. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, Pablo murió y por eso se le puso un nombre, otro nombre, ya no era Pablo sino Saulo. Dios le cambió el nombre, porque ya no era el mismo Pablo, ya era Saulo de Tarso, y eso es lo importante. Ya por eso él puede decir, ya no vive Pablo, ese Pablo se murió, se encontró personalmente con Cristo y Cristo lo mató para que viviera un nuevo Pablo, el Pablo espiritual, el hombre de la revelación, el hombre de las más grandes revelaciones y escritor de las cartas más importantes de la iglesia. Ese hombre entendió y dijo, ya no vive Pablo, que no vivas tú, deja que Cristo viva en ti. Y eso es lo que nos cuesta, y por eso es que a veces tenemos que pasar. Actúe apoyado en la verdad de Dios. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra es tremenda. Yo estoy con ustedes. No importa lo que está pasando, que haya hambre en la tierra, que haya violencia. Yo estoy con ustedes. Si ustedes viven la palabra, ustedes van a sobrevivir. Nada los va a poder hacer daño, nadie los va a poder destruir. Yo estoy con ustedes y esa es la clave. Primera de Juan 4 dice, hijitos, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, mayor que el COVID, mayor que el cáncer, mayor que la enfermedad, mayor que el hambre, mayor que todos los problemas de la vida. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros es más grande. Y nosotros le hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros. Por eso es que Cristo debe vivir en usted. Y hay que decirle, Señor, si tengo que morir a mi ego, a mi yo, porque estamos ahí en esa parte. Hebreos capítulo 12, versículo 10, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tiene sus ojos puestos usted? ¿En un familiar? ¿En el gobierno? Que ahora va a venir otro presidente y es el que va a arreglar. Este sí lo va a arreglar. Nadie va a arreglar nada. Esto va a ir de mal en peor, porque es lo que dice la palabra y no puede. La palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que mirar ahí. Yo recuerdo una anécdota de un hombre que ya lo iban a la silla eléctrica y le daban una oportunidad diciendo, vamos a darle esta oportunidad, pero tiene que hacer esto. Subir, como decir, del templo allá más grande y subir las gradas y llevar una copa. Y si no dejaba rebosante y no dejaba caer una gota de agua, le perdonaban la vida. O sea, no lo iban a matar. Entonces él empezó a caminar, iba sudado, subió las escaleras. Y las personas, cuando llegó allá y entregó la copa, le dijeron, ¿tú no viste lo que estaba a tu lado? ¿Tú no viste la cantidad de personas que había? Yo no vi nada, yo veía la copa, porque de ahí dependía mi vida. Tú dependes de Cristo, no dependes de lo que diga la gente, de lo que los políticos digan, no dependes de eso, dependes de lo que Dios dice en su palabra. Siempre deben verlo a Él en acción por medio de usted, como dijo un maestro de arte, fije los ojos en el modelo, no mires tus manos. Cuando miras tus manos ves impotencia, pero cuando ves al modelo, ves lo grande que es Dios y lo poderoso que Él es en ti. Porque nada es imposible para Dios. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo
es posible. Yo quiero que te levantes esta mañana y tomes esa palabra, porque hoy es día de animarte. Ya te dije que todo era tuyo, pero tú tienes que hacer algo para que eso se cumpla. Esa es la cuestión. La parte mía yo tengo que hacerla. La salvación, no hay que hacer nada porque ya Cristo lo hizo. Pero las promesas para cumplirse tienen condiciones. Y es lo que a veces no entendemos. Entonces decimos, alguien decía, cuando uno se va a casar, le dicen que Dios te bendiga, Dios fructifique, Dios haga, Dios lo prospere. Pero yo tengo que trabajar. Y tengo que ponerme las pilas porque si no, voy a tener una familia con hambre, sin éxito. Entonces, ahí es donde está la clave. Me voy a trabajar. Jesucristo no se redujo a sí mismo. Esto me llama la atención. Es interesante esta parte. Dice, Jesucristo no se redujo a sí mismo. No, Él vino a la tierra y se hizo hombre, pero no, para elevarnos a nosotros a la posición de Él. Por eso dice, los he sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso me emociona a mí. Cristo se hizo hombre para elevarnos a la posición que hoy tenemos, que es la posición de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. O sea, Él se humilló a sí mismo para también exaltarnos a nosotros. Cristo nos exaltó a nosotros porque nosotros estábamos muertos, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo, sin promesa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio todas las cosas. Entonces, y eso, somos herederos con Cristo y coherederos con Él. Usted no está aquí para estar estancado. Dígale al que está a su lado, no estás aquí para ser estancado, inactivo en la vida. Estás aquí para convertirte en lo mejor de Dios. Que tu rostro resplandezca, así como Moisés cuando se bajó dice que no podían verle el rostro. Dios lo va a hacer. Marcos 11:24. Y por eso os digo que todo cuanto pidáis al Padre creyendo, lo recibiréis y lo tendréis. O sea, tienes que estar convencido. Yo creo que este es un momento especial. Dios me ha dado estas dos palabras para ti estos 2 domingos. O sea, tú estás estancado, estás pasando un momento, estás mirando las circunstancias. Mira al Cristo crucificado, mira al Cristo levantado, mira al Cristo resucitado. No lo busques entre los muertos. Él está vivo y te está diciendo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Levántate en esta mañana. Todas las cosas que ya, o sea, que tú deseas, ya están en abundancia. De otra manera no las podrías recibir. Cosas están esperando para que tú vayas tras ellas y actúes conforme a los deseos que tienes de poseerlas. Cuando lo hagas, Dios las materializará en tu vida. ¿Qué deseas esta mañana? Yo creo que se abre un panorama tan grande y tan glorioso y se acaba esa, no es que yo no puedo, es que mi papá es el más pobre, es que mi familia es la más pobre, somos los menos de este barrio. No, tienes que levantarte porque tú tienes ese Dios que te digo, en Teos. En es dentro y Teos es Dios que está en ti. Él vive en ti y si Él vive en ti, ¿cuántas cosas no puedes hacer? Entonces, el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, y gracias, gloria dará a Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Salmo 34:10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira qué tremendo versículo. Uno a veces, por cuando tú estás emocionado, cuando tú estás en un ambiente de espiritual, tú puedes analizar, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces hay que buscar a Dios. Hay que vivir la palabra. Entonces no es quejarte, no es de quejarte del gobierno, quejarte de los alcaldes. Es buscar la palabra, porque el Señor no te dice, no, si buscas al alcalde, si votas por fulano, no te dice eso. Él te dice, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. O sea, eso es para nosotros esa palabra. Es una palabra viviente. Toma a la gente desmoralizada, les da nuevas ambiciones, nuevos deseos, nuevos sueños. Eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana contigo. Levantarte, estás desmoralizado, estás pasando un mal momento, estás sin trabajo. Dios quiere levantarte, te quiere dar nuevos sueños, impartir salud. Si estás enfermo, fuerzas. Dice que nos da fuerzas como el águila. Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favor y misericordia. Mateo 4:19 dice,
Les digo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Actúen contando con el poder de Cristo en usted. Marche adelante con paso firme y decidido. Haga eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra para ti hoy. Levántate en esta mañana. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por ti. De pronto tus hijos te han dicho, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar esto. Pero tú dices, ¿cómo? No, eso no se puede. Pero sí se puede si tú vives la palabra, porque Dios te va a prosperar y a bendecir a ti para que tú veas la gloria de Él, porque Él está interesado más que tú de mostrarse a través de ti. Eso lo entiendo yo, que Él quiere mostrarse a través de mí, porque somos el cuerpo, somos la voz de Cristo hoy en la tierra. Por eso es que Pablo dice, ya no vive Pablo, ese Pablo mentiroso, iracundo, malgeniado, grosero, antipático, se murió. Ahora vive otro en Pablo. Y eso es lo que dice el que está en Cristo. Él por eso escribió, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú eres una mujer nueva, tú eres un hombre nuevo. Con esperanza, con fe, vas a lograr todo. Estoy emocionado de decirte, tú puedes. Actúa y verás que las cosas cambiarán a partir de hoy. Levántate. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Levanta esas manos, dale gracias a Dios, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos motivas a levantarnos, Señor, hoy. Vemos las cosas desde un punto de vista diferente, Señor. Vemos con visión, más allá de lo que las personas comunes y corrientes pueden ver, porque nosotros tenemos los ojos tuyos, la mente tuya, Señor. Cosa que ojo no vio ni ha subido en pensamiento de los hombres, es la que tú has preparado para los que te aman, Señor. Y nosotros creemos que te amamos a ti, Señor, que nos has enseñado a amarte, Padre. Gracias por mis hermanos. Levanta esas familias que están hoy caídas, que están pasando momentos difíciles, Padre. Revélate en sueños, muéstrales que ellos pueden lograr muchas cosas. Que tú estás allí, Señor, con ellos. Que ellos no lo van a buscar fuera. Él dice, yo estoy en tu corazón, yo estoy en tu vida. Déjame mostrarme a través de ti. Es lo que tenemos que hacer. Porque ese poder, dice Pablo, que actúa en nosotros. El poder de Cristo actúa a través de nosotros. Para quebrantar toda obra del diablo, todo desánimo, toda enfermedad, todo fracaso hoy se somete a Dios, a los pies de Jesús, porque a ti, Señor, se te dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Te doy gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Señor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, aviva tu obra en ellos, Señor. Que esto no nos deje, Señor, caídos, sino que nos deje victoriosos. La prueba, Señor, es para levantarnos, para creerte más, para decir, aunque el COVID vino, aunque perdí el empleo, no dejé de comer, alguien me trajo comida, alguien me dio en el momento difícil. Entonces, esos son los milagros que has visto. Dios, gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia de Jesucristo que está allí delante de ti esta mañana. Si hay un enfermo, creemos, ponga las manos sobre ese enfermo y declare la palabra hoy. Diga, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad se va de los cuerpos. Todo lo que no es de Dios, hoy recibe vida donde hay muerte, donde hay necesidad. Dios va a suplir todas las cosas que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No es una religión, es una verdad. Jesús es la verdad viviente. Hoy Él está vivo, Él está a la diestra del Padre. Dice, a mí me encanta ese versículo, Pablo dice, 8:32 del libro de Romanos, dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Una pregunta que hace. No nos dará todas las cosas, todo lo que necesita lo tiene el Señor. Levántate y en vez de estar allí dice, yo voy a orar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscarlo porque si lo busco yo sé que todas las necesidades van a ser, todo lo que necesito va a ser suplido. Padre, en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre. A través de estas redes llegamos al lugar
nos escuchan en diferentes lugares, en diferentes partes, en las veredas, Señor, donde llegan. Padre, ahora mismo ocurre un milagro en la vida de mis hermanos, económico, físico, espiritualmente, Señor. Levanta a tu pueblo, Padre, por la palabra en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, y te damos gracias. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quiero decirles gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. Son de grande valor para nosotros. Nos ayudan porque tenemos que pagar luz, tenemos que todos estos equipos hay que tener. Entonces Dios les bendiga y yo sé que se cumple la palabra porque es la palabra, dice, que si tú haces el hacer, tú haces lo que Dios. ¿Qué dice el Señor? Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébame. La única parte donde dice, Señor, pruébame. Si no voy a abrir la ventana de los cielos sobre vosotros hasta que sobreabunde. No te comas la semilla porque no vas a tener una cosecha. Pero si siembras lo poco que Dios te da, de esos siembras, Dios producirá una cosecha para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde, que la paz de Dios, el amor de Dios, el entusiasmo de Dios esté en tu corazón, Él está en el centro de tu vida. Que Dios te guarde. Allí en el templo menor está la hermana Dubi, también están las cuentas que salen allí para orar por ustedes. Está la hermana, en la semana está el hermano Edelberto Cisnero, que ora por usted y lo bendice, porque Dios es el Dios de la bendición. Creemos que en medio de esta situación difícil es donde podemos mirar la fidelidad de nosotros a Dios. Dios está viendo nuestra fidelidad y yo sé que vamos a levantarnos y va bien un tiempo mejor para nosotros. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.